Este día quiero hablar de memoria, de lo que implica el voto de conciencia. Imagine usted que tiene que votar por algo o por alguien y en función de su conciencia, es decir, de su manera de ver las cosas, de su manera de pensar, de su manera de percibirlas, de acuerdo con la información que usted tiene, las necesidades, sus problemas, sus puntos de vista, en función de eso, usted emite su voto. Comúnmente el voto en el que todos participamos y jugamos cotidianamente es el voto para elegir representantes populares, ya sea presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores y presidente de la República en el caso de nuestro país, de México. Sin embargo, el asunto es que usted seguramente va y emite un voto de conciencia por lo que escuchó, por lo que le dijeron en campaña, porque su familia está en un tal o cual partido, porque sus vecinos le dieron tal o cual opinión, que provocó que cuando usted tiene la crayola o la pluma en la mano, de manera libre, secreta y directa, pone una cruz por tal o cual persona o por tal o cual partido, y eso se constituye en un voto de conciencia. Su conciencia le dijo por quién poner la cruz, por quién votar y por quién no votar. Sin embargo, fíjese que el hecho de votar implica darle poder a la persona por la quien usted votó. Y usted está confiando en que esa persona lo va a representar a usted en sus intereses, en sus aspiraciones, en sus problemas, en sus deseos de que al país le vaya bien. Si es por un legislativo, pues simple y sencillamente que haga buenas leyes o lo que todos estamos necesitando. Y si es un gobernante, pues que haga buenas acciones, buenos programas, buenas cosas, para efectos de que su voto de conciencia tenga validez. En México todos sabemos que existe, de acuerdo a la Constitución, tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En el caso del poder legislativo, existe lo que se llama el Congreso de la Unión, que no es otra cosa más que la suma de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ambos dos son autónomos uno del otro. Son legisladores los dos, pero con distintas características, con distintas facultades, con distintas funciones. De hecho, los diputados federales son electos por 3 años y los senadores por 6 años. Todos ellos tienen sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias, tienen comisión permanente. La comisión permanente es cuando se juntan representantes de los senadores y de los diputados y sacan adelante proyectos de ley o iniciativas de ley para efectos de que no se suspenda la acción legislativa durante todo el año. Cada cámara tiene su propio recinto. El de San Lázaro, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, es el de la Cámara de Diputados, y el de Reforma es el de la Cámara de Senadores. Y todos ellos tienen su mesa directiva, una junta de coordinación política donde se reúnen solo los líderes de las bancadas de los partidos políticos para tomar decisiones en función de cómo llevar las sesiones, cómo llevar la fiesta en paz y cómo coordinarse. Hay 500 diputados federales y 128 senadores en nuestro país. En México, la reforma política llegó para quedarse, va a ser continua. Esto es producto de la alternancia en el poder por el triunfo que unos partidos tienen sobre otros. Recordemos antes que había solo un partido único y entonces el PRI siempre ganaba. Después vino la oposición, empezó a ganar el PAN y luego empezó a ganar una que otra el Verde y luego el PT y luego el PRD y luego después apareció Morena y entonces vino la alternancia en el poder hasta la presidencia de la República. Se le ganó el PAN al PRI en la época de Vicente Fox en el año 2000.
volvió a ganar el PAN y luego volvió el PRI a recuperarla, ahora ganó Morena y eso es la alternancia. Eso es en el Poder Ejecutivo Federal. En la Cámara de Diputados, para elegir diputados, pues sucede más o menos lo mismo. La gente comúnmente vota pues por los partidos y se va parejito, pero a veces sí escoge y dice, para alcalde quiero este azul, o este rojo, o este morado, pero para diputado federal prefiero a fulanita, o a sultanito, me cae bien este muchacho, me cae bien esta muchacha, y se toma un voto de conciencia. Entonces, bajo ese criterio, se dan una serie de factores en el que influye usted, fíjese, la alternancia la hace usted, porque la suma de usted, de su familia, de sus vecinos, de sus compañeros que fueron a votar a las casillas donde usted fue, más las casillas que hay en todo el distrito al que usted fue, entre todos deciden quién gana o quién pierde de los que son candidatos a diputados federales. Y me voy a concentrar un poquito en los candidatos a diputados federales porque quiero hacer una serie de reflexiones de memoria precisamente en dos partes, en esta y en la que sigue, con el propósito de ponernos en el contexto del valor que tiene nuestro voto en la democracia. Todos sabemos que los diputados federales tienen la responsabilidad de legislar, es decir, de hacer leyes o de modificar las ya existentes. Hemos llegado a casos patéticos y ridículos muy recientemente de que quienes votaron en contra de una ley, como fue el caso de la reforma eléctrica, que se requería una mayoría calificada y no se logró, pues los que están en el poder, en este caso los de Morena, empezaron a tacharlos junto con el Verde y el PT a todos los que votaron en contra o estuvieron en contra de la reforma eléctrica de traidores a la patria. Y eso pues honestamente no se vale por la simple y sencilla razón porque el día cuando haya otra vez transición democrática y ahora tengan el poder otros partidos, van a decir que son traidores a la patria los de Morena que han votado muchas reformas constitucionales como lo hicieron con la reforma energética, la primera, cuando tenías mayoría calificada, la reforma educativa y muchas otras cosas. Desde luego que no, porque sería ilógico tener un representante del pueblo de cada uno de los 300 distintos del país y luego, cuando vote, después sea considerado traición a la patria porque votó en contra. Entonces luego, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está el respeto a ese voto de cada uno de nosotros, donde le damos el poder a una persona para que nos represente? En México es obvio que los diputados federales y los senadores saben que es una tradición, que es un escalón para buscar las gubernaturas o los altos cargos de la administración pública federal, o sea, en el gobierno federal o en el gobierno de los estados. Ser diputado federal, también ser senador, por supuesto. Y muchas veces pues tenemos casos de memoria, me vendrían pues los más recientes como el de el doctor Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, quien fue electo senador de la República por el estado de Sonora y prácticamente a los pocos meses, porque los senadores entran en septiembre y luego en diciembre entra el presidente de la República, son electos el mismo día. Pues el día que, o días antes de que tomara posesión como secretario de Seguridad Pública y Ciudadana del gobierno de la República del presidente López Obrador, el senador, ya senador por Sonora, Alfonso Durazo, dejó su cargo, se lo dejó a su suplente, creo que es Arturo Burs Griffin o algo así, le deja su cargo y se va de secretario de Seguridad Pública y Ciudadana. Pero no deja de ser senador porque los cargos de elección popular, en el caso del Poder Legislativo, son irrenunciables. Entonces queda su suplente. Pues deja la Secretaría de Seguridad Pública, pero no para regresar al Senado, sino para irse a buscar la gubernatura del estado de Sonora, donde se encuentra actualmente. Y de memoria, pongo el caso que comenté también en capítulos anteriores aquí en De Memoria, como Luis Donaldo Colosio fue senador de la República y exactamente
Siendo senador, ahí sí no se contraponía, lo hicieron presidente nacional del PRI y seguía siendo senador. Pero llegó un momento que cuando salió del PRI, entonces lo nombraron secretario de Desarrollo Social con Salinas, de donde brincó a candidato presidencial, y ahí sí tuvo que dejar el Senado de la República y su suplente ocupar la senaduría. Entonces, con esto es evidente que pasa con los senadores, pero también con los diputados federales, que utilizan ese poder que usted y yo le dimos con nuestro voto libre, directo y secreto como un trampolín, y por eso viene el tema de los chapulines, porque siempre brincan al siguiente nivel y al siguiente escalón y al siguiente puesto, porque así es la naturaleza de los políticos. No tiene nada de malo si lo hacen bien. Tiene todo de malo si lo hacen mal. Pero eso lo platicaremos en el siguiente capítulo, que voy a seguir con este tema interesantísimo de cómo el poder del pueblo se deposita en una persona para que lo ejerza. Saludos, nos vemos el próximo capítulo.